Bueno, pues como les íbamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga Des Radio, en la segunda parte de esta programación local. Y bueno, pues tenemos en el estudio con nosotros a Purificación Fernández, parlamentaria de Vox en el Parlamento, en el Parlamento andaluz, y bueno, parlamentaria por Málaga, en todo caso, natural de Alhora. ¿Qué tal, Purificación? ¿Cómo estás? Pues vamos a ver si logramos que el micro te entre el sonido. Vamos allá. Bien, a ver. Buenas tardes. Ahora sí, parece sí, que ya te tengo. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Pues nada, es un placer para nosotros, como siempre, que acudáis a nuestra llamada. Y bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando de los temas que teníamos pendientes. Y en todo caso, bueno, pues si te parece, vamos a empezar con la situación de la sanidad en Andalucía, bueno, concretamente también en Málaga. Y en este caso, bueno, pues CESIF, el sindicato, alerta de graves carencias en el materno de Málaga por falta de personal. Y eso que, fíjate, que el presupuesto andaluz en sanidad ha crecido un montón desde que los socialistas abandonaran la Junta de Andalucía. Ha crecido de casi, pues estaba por debajo de los 10.000 millones, bueno, pues ahora ya está cerca de los 15.000, está en 14.500 millones si yo no recuerdo mal, pero todo así, bueno, pues todavía falta personal y hay mucho por hacer en sanidad, ¿verdad? Pues así es. La situación de colapso que estamos asistiendo en el Hospital Materno Infantil de Málaga, pues no es más que otro de los muchos ejemplos que hay repartidos por toda Andalucía de la nefasta gestión del gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla en materia sanitaria. Y fíjese, las cifras son para echarse a temblar, ¿no? En este hospital, en el Hospital Materno Infantil, que sufre una escasez de personal de un 60% en algunos servicios. Esto es directamente un desprecio no solo para los profesionales, sino para los pacientes, que son los que sufren pues esa deficiencia en la atención sanitaria. Y bueno, además de hace apenas un mes, pues conocíamos también las listas de espera de la sanidad pública en Málaga, ¿no? Unos datos que han empeorado en casi todos sus indicadores. Hay más de 35.000 malagueños en listas de espera para pasar por el quirófano y más de 205.000 están en lista de espera para una primera consulta. Bueno, en todo caso, yo siempre digo, el tema sanitario, en fin, ¿por qué no pedir incluso 20.000 millones de financiación para la sanidad? Pero es que el colapso no es nuevo, o sea, viene ocurriendo desde hace ya décadas aquí. Se invierte más, pero aún así no logramos dar con la tecla para que funcione y para que bueno, pues la gente no tenga que esperar. Yo no sé si estoy hablando de memoria, que no me acuerdo, la lista de espera está rondando los 592 días, ¿puede ser? Esas son las listas de espera a la dependencia. Perdón, que me he hecho yo aquí un lío. Bueno, entonces, ¿en cuántos días estábamos hablando? Que se me ha ido a mí. En días exactamente no sabría decirte, pero es verdad que decía lo del presupuesto histórico, ¿no? Desde Vox nosotros registramos una iniciativa en el Parlamento para aumentar la partida presupuestaria los 17.000 millones de euros, ¿no? Y el gobierno del Partido Popular, el gobierno de Moreno Bonilla, lo rechazó. Por tanto, rechazó a nuestra propuesta de aumentar a 20.000 profesionales médicos más. Por tanto, rechazó, digámoslo así, pues que los malagueños y los andaluces pues tuviéramos una mejora en la atención sanitaria. Lo que pasa es que, claro, ya ha aumentado el presupuesto un 50%. A lo mejor, no sé yo si tiene tanto que ver con el aumento de presupuesto o si tiene que ver a lo mejor con una reorganización del modelo sanitario. También ellos a veces aludían a que estaban cambiando el sistema y, bueno, pues que ahí tenían problemas. No sé si va por ahí también la cosa. Exacto, Enrique. El problema no solo es de financiación, sino es el modelo de gestión que están utilizando. Están aplicando el mismo modelo de gestión socialista, lo que está provocando pues que nuestros médicos, nuestros enfermeros pues se estén fugando a otras comunidades autónomas, a otros países donde pues les conceden mejores condiciones laborales y económicas de las que le ofrece el gobierno de Moreno Bonilla. Y claro, no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. Y ya le digo que, por supuesto, cuando salen esas bolsas tan precarias de un mes, de 2 meses, pues nuestros enfermeros pues vean que esas condiciones no son absolutamente adecuadas y pues bueno, estamos teniendo esta fuga de profesionales sanitarios como estamos teniendo en Andalucía, ¿no? Bueno, hablabas de esos contratos que pueden ser a lo mejor de un mes o varios meses, a veces había contratos de 6 meses. Bueno, yo me acuerdo de la época de Susana Díaz, eran contratos por días.
que eso sí que era lamentable, vamos, es decir, Sí, 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 sí. no había posibilidad de tener ni la más mínima estabilidad. Aún así, bueno, pues la temporalidad es un problema en Andalucía en general, en todos los puestos de trabajo, creo, Exacto. vamos, en mi humilde opinión. Exacto, así es. Pues lo que está claro es que con el gobierno de Moreno Bonilla los malagueños sufren este abandono sanitario, pero es que con el Partido Socialista era lo mismo. Y a mí me hace mucha gracia, Enrique, si me lo permite, pues ver al Partido Socialista andaluz pues abanderar esas manifestaciones en contra de la sanidad pública andaluza, cuando sabemos perfectamente lo que hizo el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Esas manifestaciones encabezadas por la ahora líder socialista, la señora Montero, que sabemos perfectamente cuál fue su gestión, dejando miles de millones de euros sin ejecutar. Y por cierto, ahora que nos escuchan muchos malagueños, metió en un cajón el proyecto del tercer hospital de Málaga, un anuncio de un hospital que nos vendió a bombo y platillo y que 20 años después pues siguen sin ejecutarse. Así que por mucho que venga ahora la señora Montero a hacerse pasar por la salvadora de Andalucía, los malagueños y los andaluces la conocemos bien y conocemos perfectamente la mochila que arrastra. Bueno, la chiqui ministra, porque a ella le gusta hablar así, en todo caso, cuando fuera consejera de Sanidad, también fue consejera de Hacienda entre 2012 y 2018, hizo un recorte, no lo digo yo, lo dicen las mareas blancas, de 16.000 millones en ese periodo de 2012 a 2018 en materia de sanidad. Entonces, ¿qué va a ofrecer la señora Montero? Que, en fin, que también pedía, por cierto, 4.000 millones más de financiación para Andalucía, pero finalmente lo que se ha tenido que conformar es con la financiación singular, o digámoslo claramente, con el cupo catalán, ¿no? Le llaman financiación singular como eufemismo a lo que realmente es, ¿no? Que hay que pagar 7 votos. Así es, Enrique. Nosotros, pues, como le digo, ya la conocemos bien, conocemos perfectamente cuál fue su gestión aquí en Andalucía como consejera de salud, y los andaluces y los malagueños, mientras más lejos la tengamos, mucho mejor. Pero bueno, nos va a tocar tragárnoslas en la campaña. De todas formas, yo creo que deberíais estar muy contentos de que la chiquiministra Montero sea la candidata a la Junta de Andalucía, no por nada, sino porque es que con un rival tan mediocre y tan sencillo de derrotar, ya tendríais que hacerlo mal desde el ámbito de la derecha para, en fin, para que volviera un gobierno socialista. Además, yo quiero recordar que en las elecciones andaluzas pasadas, el Partido Popular sacó 58 escaños y Vox sacó 14. La mayoría absoluta está fijada en 55. Por lo tanto, si el Partido Popular perdiera 18 y Vox no sumara ni uno más, lo cual es imposible, o sea, con que el Vox sumara uno más y el PP sacara 40, ya tendríamos 55 escaños que, bueno, alejarían al socialismo de esta tierra que tanto lo ha padecido. Pues nosotros lo que haremos, Enrique, pues será seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, que es combatir el socialismo, venga de donde venga, ya sea del Partido Popular o sea del Partido Socialista. Bueno, es que me hace gracia porque siempre comparáis al Partido Popular con el Partido Socialista, pero en todo caso al final vais a tener que entenderos con ellos y bueno, si queréis lo dejamos en Partido Socialdemócrata Popular, pero bueno, socialista no, socialista es la PSOE, ¿no? En todo caso, y ya digo que en las elecciones pasadas Vox creció y pasó de 12 a 14 escaños en el Parlamento andaluz. Y parece que la tendencia de Vox es que por lo menos se mantenga o siga subiendo, con lo cual entre eso y que el Partido Popular más o menos mantenga ese resultado es que puede darse la circunstancia, un poco lancemos las campanas al vuelo, de que el espectro de la derecha en fin, se haga todavía más potente, saque todavía más escaños y que el socialismo no tenga nada que hacer. De todas formas, hay mucho margen, ya como digo, tendríais que hacerlo mal, muy mal, tendríais que meter mucho la pata para que el socialismo volviera a Andalucía. Si te parece, vamos a comentar también algunos problemas estructurales de esta provincia y por supuesto en materia hídrica tenemos un problema porque no se invierte en infraestructura hídrica. Es verdad que hemos conseguido, gracias a las lluvias, pues cuadruplicar esas reservas hídricas en los embalses de Málaga. Hemos pasado de más o menos un 15% pues a un 60% en todos los embalses, pero es verdad que también se ha desembalsado muchísima agua y eso supone, al final, que hemos perdido pues el equivalente pues al consumo de agua de Málaga capital, por ejemplo, en un año. Y es una pena.
funciona, ¿no? Porque no tenemos esas infraestructuras adecuadas. Así es, Enrique. Nosotros pues propusimos también una propuesta al gobierno de Moreno Bonilla para recrecer la presa de la Concepción, por eso mismo que dice, porque estamos viendo cómo se está tirando el agua al mar. En las últimas semanas se han tirado más de 50 hectómetros cúbicos, es decir, más de 50.000 millones de litros de agua, casi el consumo de lo que consume Málaga en un año. Y sin ir más lejos, esta semana la presa de Casasola tiró 700.000 litros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo, 700 millones de litros de agua que se podrían haber trasvasado a otras cuencas deficitarias, que de haber tenido la infraestructura hidráulica que desde Vox venimos pidiendo todos estos años, pues podría haberse aprovechado mucha más. Lo que está claro es que los agricultores de la Sarquía se están echando las manos a la cabeza, viendo cómo se está desperdiciando tanta agua limpia y ellos tienen que seguir regando con agua regenerada. Desde luego esto es un claro ejemplo más de la falta de gestión de este gobierno y de la falta de infraestructura que desde Vox le estamos pidiendo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hablabas, ¿no?, de esa sarquía, que precisamente el cultivo subtropical, ¿no?, los aguacates, los mangos y demás, es popular y además da de comer a muchas familias. Hay, en fin, grandes empresas también, o medianas, vamos a decir, que se dedican a esa exportación de aguacates. Sin agua es imposible, y por supuesto también afecta al turismo, porque recordemos que el pasado verano, no está tan lejos, el pasado verano hubo cortes de agua, ¿no?, en según qué pueblos de la Sarquía, debido a la sequía, y ahora, bueno, pues en las playas también hubo cortes de agua, no se pudieron usar las duchas y demás, y eso la verdad que da una impresión un tanto, no sé si decirlo, pobretona, para el turista que viene aquí y dice, bueno, pues esto es España, no es un país subdesarrollado, y fíjate cómo estamos. Pues así es una auténtica pena que se esté desaprovechando tantísima agua. Y claro, tú bien lo has dicho, en verano, cuando vengan las restricciones y vuelvan a hacernos pues todas esas limitaciones en el riego, pues nos acordaremos del Partido Popular. Desde luego que no vengan aquí a hablarnos de sequía, que no se atrevan a venir aquí a Málaga a hablarnos en sequía cuando estamos desperdiciando tantos millones de litros de agua al día. Otra cuestión que yo quería comentar es precisamente la presa de Casasola. Si no me equivoco, fue la que alojaba un tercio de su capacidad en sedimento. Así es. Es decir, que encima que tienes que desembalsar agua, resulta que como no se limpia esa infraestructura, bueno, pues vemos que parte del agua que aloja en su interior, o parte de su capacidad se la come pues esos sedimentos. ¿De quién depende el mantenimiento de esos embalses? Yo entiendo que deben depender, como infraestructura hidráulica, dependen del gobierno central, pero bueno, en este país es complicado a veces. En concreto, Enrique, la presa de Casasola es de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Aquí no le pueden echar la culpa a Sánchez. Y lo que ha ocurrido con las fuertes lluvias que hemos padecido, lo que ha ocurrido con la presa es una auténtica negligencia política, porque esa presa llegó a estar a más del 120% sin poder aliviar presión. Es que eso podía haber sido una tragedia para todos los pueblos que están río abajo, por lo que comentabas antes, ¿no? Por esa falta de mantenimiento, al estar atorada el desagüe, no poder desaguar la presa, no poder aliviar presión. Por tanto, esto es, ya te digo, es una negligencia totalmente política que nosotros en la comisión de la pasada semana se lo echemos en cara al consejero de Agricultura y le exigimos responsabilidad en nombre de los malagueños. Oye, efectivamente, cuando se desembalsa el agua en el cauce de un río, bueno, pues se corre el peligro de esas crecidas, ¿no? Pasó con el río Campanillas a su paso por ese distrito de Málaga capital, que cada vez que llueve, bueno, pues se echan a temblar, y si encima pues hay que desembalsar porque está la presa al 100%, bueno, pues ¿para qué más? En todo caso, ya por lo visto el consejero Fernández Pacheco ya ha admitido que, bueno, que efectivamente es una obra que tiene prioridad, que debe tenerla, pero bueno, yo como siempre digo, el anuncio está muy bien, esperamos que la ejecución sea más pronto que tarde. Así es. Desde luego lo que ha pasado en Málaga no puede seguir pasando. No podemos normalizar que cada vez que llueve más de lo normal, pues se nos inunden las casas, porque esto no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de una mala gestión, ¿no? ¿Dónde están todos esos que dicen proteger el medio ambiente?
¿Dónde están todos esos? Porque desde luego nosotros lo hemos echado en falta. ¿Dónde están todos esos millones de euros que anunciaron para adecuar nuestros ríos, nuestras costas, nuestros barrios? ¿Dónde están todas esas inversiones? Desde luego lo que estamos viendo es que la Junta de Andalucía mira para otro lado y desde vos lo decimos, claro, no podemos seguir culpando al clima mientras se mira para otro lado para no asumir responsabilidades políticas. Aquí lo que está sucediendo es una falta de inversión, una falta de prevención y sentido común. Es que no se puede tener al campo atado de pies y manos, ni a los técnicos sin recursos, ni a los vecinos abandonados. Hombre, yo lo que digo que es de colojeta echarle la culpa al cambio climático, porque al fin y al cabo existió desde la glaciación y eso no quiere decir que se niegue. Lo que se dice es que, que a lo mejor desde un punto de vista antropogénico el hombre no es tan culpable como algunos quieren hacernos ver, y sobre todo además me hace gracia que se utilice cuando hay inundaciones por no contar con infraestructuras adecuadas para recoger ese agua o porque no se hacen los encauzamientos de los ríos que corresponde, se utiliza esa expresión de, bueno, es que claro, como llueve más y llueve de forma más extrema debido al cambio climático, la culpa es del cambio climático, es el chivo expiatorio, ¿no? Es como el comodín del público, ¿no? El comodín del público cuando no se ha hecho lo que se tenía que hacer y además es que es muy sencillo, si te vas a cualquier país de Centro Europa, allí llueve el doble, el triple y te paseas al día siguiente o a los 2 días y aunque haya pegado una crecida brutal un río que atraviesa una ciudad europea, luego vas por allí y está todo ordenado sin ningún problema porque cuentan con los diques de contención para que eso no ocurra, cosa claro, que aquí no. Exacto, y además, mire, le digo una cosa, en Málaga tenemos un precedente, hemos sufrido gotas frías en el 89, en el 2012, en el 16, en el 18, en el 24 y las de ahora del 25. Es que los expertos estaban alertando de que esto podía suceder en cualquier momento. Mire, si el río Guadalhorce hubiera tenido una limpieza adecuada de su cauce, no se hubieran desbordado. Si hubieran realizado el encauzamiento del río Campanilla, como los malagueños estamos solicitando desde hace más de 20 años, pues se podrían haber evitado las inundaciones. Y si la presa de Cerro Blanco en Río Grande estuviera construida, pues hubiese sido un dique de contención. Una obra que está proyectada desde los años 80. Y claro, yo cuando veo al señor Moreno Bonilla decir que ha destinado 2.616 millones de euros desde 2021 para combatir el cambio climático en Andalucía, pues nos echamos las manos en la cabeza porque desde luego no sabemos en qué ha ejecutado ese dinero, porque desde luego en limpieza de cauces y ríos no, en el mantenimiento de presas y embalses no. Bueno, pues vamos a ver si, ya que Ramón Fernández Pacheco ha dicho que se va a acometer esa importante obra de encauzamiento del río Campanillas, a ver si llega cuanto antes mejor. Seguramente ahora deje de llover y parezca menos necesario, pero lo es. Entonces, que cuando tenemos que hablar de sequía y de la falta de infraestructuras hídricas, precisamente cuando no llueve. Ahí es cuando deberían ellos de estar pendientes para cuando llueva, pues tener todo lo necesario para recoger y embalsar esa agua. Sobre todo para cuando vienen esos ciclos secos, ciclos pluviales secos, que hay ciclos pluviales, además si uno coge una gráfica, hay ciclos pluviales más húmedos, más secos, y es cíclico, y siempre es así. Así que, bueno, en vez del comodín del público del cambio climático, lo que hay que hacer es acometer esas reformas, esas infraestructuras necesarias en ríos, en presas y lo que haga falta, ¿no? Para eso está el dinero público, no para, como dicen los socialistas, que todo va a sanidad, educación, que no se lo creen ni ellos. Pero bueno, en fin, Purificación Fernández, parlamentaria andaluza de Vox por Málaga, nos ha gustado mucho tenerte por aquí, agradecerte tu asistencia aquí en nuestros estudios y que estés aquí en nuestros micros, y vamos a darle paso a tu compañera, a la señora Ainhoa García, la portavoz nacional de familias de Vox, con la que te reuniste precisamente el otro día. Le vamos a dar el paso y nada, agradecerte, como te decía, pues que hayas venido hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre. Gracias, Purificación.
pues como les veníamos anunciando, ya está entrando por la puerta de nuestro estudio Ainhoa García, que es la portavoz nacional de familia de Vox. Y bueno, pues con ella vamos a tratar diversos asuntos relativos, bueno, pues en fin, a todos esos problemas que tenemos de natalidad y demás, y qué medidas, por supuesto, que se puedan implantar a su juicio para revertir esta tendencia. Vamos a hablar con ella, ahora mismo la vamos a saludar. Muy buenas tardes, Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme hoy aquí a estar con vosotros. Tú eres de los míos, buenos días hasta que no llega la hora de comer. Efectivamente. Lo que pasa es que a mí me lo tienen Bueno, ya no metido. sé ni qué hora es, 1:30, 1:30 casi. No sé, yo... Sí, ya me dio buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar contigo, si te parece, en fin, de las estadísticas que tenemos en Málaga. Es verdad que ha repuntado esa natalidad, pero en todo caso es un 25% más baja que en la última década. Y luego lo más preocupante quizá, y ahora lo hablamos también, es que aumenta el número de madres con 40 años o más, que siempre es un riesgo, en todo caso, para la mujer, ¿no? Ser madre, y sobre todo madre primeriza, con 40 años o más de 40 años. En fin, no es lo deseable. Es lo que hay, pero no es lo deseable. Efectivamente, el dato que apuntas, en la última década ha bajado la natalidad en un 25% en Málaga y está un poco en la media de toda Andalucía, que ronda el 24%. Deben desarrollarse políticas tendentes a incentivar la natalidad porque verdaderamente vivimos un invierno demográfico, una verdadera emergencia demográfica, porque si comparamos con países de nuestro entorno, andamos entre el 2-3 puntos por debajo de países como Francia o como Portugal. Pero claro, la situación es muy compleja porque no se han desarrollado políticas favorables a la familia, no se ha desarrollado una política que ayude a nuestros jóvenes a independizarse, que joven en su sano juicio, en la situación en la que se encuentra ahora con esos salarios tan bajos, esas condiciones laborables tan pésimas, esa falta de acceso a la vivienda, va a querer independizarse y formar una familia. Y de ahí los datos que apuntas sobre lo que tarda una mujer en tener a su primer hijo. Luego, además, la tasa de natalidad en España está, si no me equivoco, en 1,09 hijos por madre. Si no llega al 1,1%, es muy bajo, verdaderamente es muy bajo, y no somos conscientes de las consecuencias a medio y largo plazo que puede tener eso, porque piensa que si no hay un crecimiento demográfico, si no hay un crecimiento económico, no hay un crecimiento social, no va a haber futuro. Sin niños no hay futuro. Es decir, si no tenemos niños, si no desarrollamos políticas para incentivar la natalidad, va a haber un colapso de los servicios públicos, van a bajar las cotizaciones a la seguridad social y además estamos perdiendo en cierto modo la identidad nacional por esa política de fronteras abiertas, de descontrol de toda la inmigración irregular que tenemos. Resulta que nos vamos acercando efectivamente a los 50 millones de españoles nacionalizados, entonces, bueno, contándolos de siempre más los nacionalizados, cerca de 50 millones, pero claro, resulta que tenemos cerca de 50 millones, pero la natalidad es bajísima. Totalmente. Y eso, evidentemente, es porque viene por población de fuera. Porque las políticas del bipartidismo fallidas, tendentes a suplir esas necesidades de natalidad con inmigración irregular masiva, no han servido para nada. Hay municipios como Salt, en Gerona, donde el 75% de los nacidos ya son extranjeros. No son los datos de Andalucía, pero nos vamos acercando en un futuro a esos datos y no es la solución. Luego hablabas del acceso a la vivienda, complicado. Aquí en Málaga, precisamente, la población crece a razón de 20.000 personas por año, y en todo caso luego vemos que hay otro dato preocupante, que solo se terminan 5.000 viviendas al año, con lo cual la oferta es muy muy pequeña para la grandísima demanda que hay de vivienda, y eso evidentemente encarece los costes y encarece efectivamente encarece el hecho de poder emanciparse y formar una familia, porque es que formar una familia no es barato. No es nada barato, y si encima las instituciones están a otras cosas,
no están apoyando a quienes verdaderamente lo necesitan en el tema de vivienda, con un plan nacional de vivienda real, con más vivienda accesible para nuestros jóvenes y nuestras familias, sería todo mucho más sencillo. Si junto a eso desarrollamos políticas laborales tendentes a que exista una estabilidad laboral o a mejorar la conciliación laboral y personal, o acabar con esa brecha maternal que nos penaliza a todas las mujeres por el simple hecho de ser madres. Si juntamos todo eso, yo estoy segura de que muchos de nuestros jóvenes que quieren tener una familia podrían alcanzarlo. Hablábamos de vivienda que no se hace. Prometía Pedro Sánchez 184.000 viviendas de protección oficial. Prometía. Otra cosa es lo que haya conseguido. Conseguir eso de prometer, después de meter ya nada. ¿Cómo era? Lo de después de lo prometido... Ay, es que se me ha ido. Pero es ese dicho popular que es verdad. Prometer hasta meter y después de metido nada de lo prometido. Eso era. Y en todo caso, Pedro Sánchez prometía 184.000 viviendas. Finalmente solamente lleva un 5,5% de lo que dijo. 10.000 nada más. Está muy bien prometer casi 200.000 viviendas y luego prácticamente son políticas de anuncio para decir que se hace vivienda, pero lo cierto es que no. Pues mira, lo vemos muchas veces con voluntad política. Cuando realmente existe una voluntad política de mejorar la vida de los ciudadanos, se pueden conseguir grandes cosas. El gobierno de Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de intención en mejorar condiciones para que nuestros jóvenes o nuestras familias puedan tener esa estabilidad o puedan tener ese acceso a la vivienda que tanto buscan, porque si no, con los años que llevan en el gobierno deberían haber ya mejorado bastante las condiciones de accesibilidad. Luego, también la edad media a la hora de tener hijos para las mujeres en España, si yo no me equivoco, es la segunda más alta de la Unión Europea. Es una de las más altas, o de las más altas, es una de las más por detrás altas de Italia, me parece. Creo que sí. Con lo cual es bastante preocupante y no deja de ser un fracaso total, ¿no? para ese proyecto de vida y para que no acabe sustituida la población nacional por población extranjera. No es que haya nada en contra de los extranjeros, sino que, hombre, a uno le gusta también preservar su identidad nacional. No es algo negativo. Así es. Lo que pasa es lo que comentábamos antes, que las instituciones, las administraciones públicas deben estar ahí para ayudar a los ciudadanos. ¿Cuántas de las mujeres que tenemos en nuestro país les hubiera gustado tener a su primer hijo antes? Pero esas condiciones, esa inestabilidad laboral, esa falta de acceso a vivienda, esos impuestos que ahogan a la clase media impiden el querer crear una familia. Y bajo tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser medidas muy concretas para fomentar la natalidad, para apoyar a la mujer, ¿no?, mientras está pues embarazada y que por supuesto no se vea obligada a lo mejor a tomar la decisión de interrumpir el embarazo, de llegar al aborto? Bueno, pues desde un punto de vista nacional, un poco en el sentido de lo que estamos hablando, en una fiscalidad justa, en acceso a la vivienda, condiciones laborables óptimas, condiciones laborables que permitan esa conciliación. Pero es que además, desde los municipios, desde la política municipal, es fundamental también ser conscientes de que la familia tiene que estar en el centro de todas esas políticas, porque desde el punto de vista de la política municipal puedes lograr grandes cosas a través de ayudas, de bonificaciones a la hora de querer tener hijos. Puedes bajar esos impuestos, puedes incluso desarrollar una verdadera revolución cultural a nivel municipal para fomentar esas condiciones más favorables. En todo caso, a nivel municipal, por concretar, ¿qué podría hacer un ayuntamiento? Pues mira, el ejemplo más claro lo tenéis en nuestros vecinos de Sevilla. Recientemente, el jueves, se abría la Oficina de Atención a la Mujer Embarazada. Es una oficina que va a dar un servicio integral a la mujer embarazada y a la que ha tenido un hijo. Es de apoyo a la maternidad hasta los 3 años en todo tipo de soporte, sobre todo a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, desde asesoramiento jurídico, psicológico, trabajadores sociales. Es decir, que no sea un servicio
o un mero trámite burocrático, que sea una oficina abierta, que además esté coexionada con otros servicios municipales, para que cualquier mujer, desde que necesite un asesoramiento pues, jurídico o acompañamiento, pueda tener ese acceso directo. Y sobre todo lo que te comentaba, esas mujeres con una situación de vulnerabilidad y que tengan opciones, que no haya ninguna mujer que tenga que renunciar a la vida de su hijo por una falta de apoyo. En todo caso, a mí me gustaría concretar el aborto. En España supone la interrupción de 100.000 embarazos más o menos, ¿no?, al año aproximadamente. Desde Vox, yo me acuerdo cuando el partido irrumpió en el Parlamento andaluz y demás, no terminaba de quedar clara la postura. Si la postura es apoyar efectivamente las políticas de natalidad, apoyar a la mujer durante su embarazo, etcétera, etcétera, pero si también se pretende mantener, la legislación actual, o si volver a la legislación del 86 de los abortos por supuestos, ¿no?, supuestos de violación, riesgo para la madre, malformación, o si el aborto cero. No terminamos de saberlo muy bien, y a mí me gustaría un poco, si tú nos podrías arrojar un poquito de luz. Desde Vox defendemos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. No compramos y no claudicamos con esa cultura de la muerte que el Gobierno trata de imponer. Nosotros defendemos la cultura a la vida. Y con servicios como el que comentaba de la Oficina de Apoyo a la Maternidad, lo que queremos es que ninguna mujer pueda verse obligada a abortar o a perder a su hijo por esa falta de apoyo, por esa falta de información. Si simplemente se salva una vida, o 2 o 100, las que sea, solo con una vida nos damos por satisfechos. Que no sea una cuestión de opciones, que la mujer se sienta apoyada en un momento tan importante como es el embarazo. Eso es lo que verdaderamente defendemos. Y esa cultura de la vida no solo es un tema del nacimiento, sino de apoyo desde que han nacido hasta el momento de su muerte natural. En todo caso, también, si te parece, vamos a hablar de la mujer. Simplemente por comentar algún dato, en Málaga el año pasado hubo 175 violaciones con penetración. Eso quiere decir que prácticamente uno de cada 2 días, pues una mujer en esta provincia era, en fin, violada por algún indeseable. A mí me gustaría preguntarte por esto, porque luego hay otros partidos que os acusan, ¿no?, de odiar a las mujeres, pero realmente quienes han favorecido esas violaciones o digamos, esa situación, son aquellos partidos que han tenido una mano blandita, ¿no?, con los criminales, y con, por supuesto, una ley del solo sí es sí, aprobada por este gobierno socialista, por la cual pues es verdad que se aumenta la pena en el caso de lo que se conocían antes como abusos sexuales, ¿no? Se equiparan un poco a lo que era, digamos, una violación, pero sin embargo también se han reducido esas penas por violación, con lo cual la protección de la mujer, en este caso, ha quedado más desamparada que antes, a pesar de que digan que con esa ley están protegidas, pero no es cierto. En esa ley es verdad que te permiten a una mujer, simplemente con su testimonio, si es coherente, llevar a un hombre a una condena, lo cual puede estar en todo caso vulnerando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y, por supuesto, el de igualdad, ¿no?, ante la ley, pero no parece que eso vaya a proteger a las mujeres, porque las violaciones siguen aumentando. Por supuesto que siguen aumentando, y es que esa ley funesta del solo sí es sí en poco o en nada ha apoyado a las mujeres. Desde Vox lo que defendemos es el endurecimiento de las penas para cualquier violador, para cualquier persona que ataque a una mujer. Esa ley del solo sí es sí no solo ha conseguido que violadores y agresores sexuales estén en la calle o hayan visto reducidas sus penas, sino que ha demonizado a los hombres por el simple hecho de serlo.
hay que acabar con eso, porque existe un principio de igualdad reconocido en la Constitución española que no se está cumpliendo. No podemos demonizar al hombre por el simplemente hecho de serlo. Tienen que crearse leyes que defiendan a las mujeres, que las protejan, pero que defiendan también el principio de igualdad entre hombre y mujeres. Y estoy segura de que con la derogación de leyes como la del solo sí es sí, conseguiríamos protegerlas aún más. Bueno, por dar datos concretos, en el caso de las violaciones, las penas pasaron de, en fin, el Código Penal de 1973 establecía de 12 a 20 años y, bueno, pues en el año 95 el Partido Socialista redujo esas penas, pues de esos 12 a 20 años a 6 a 12. Y luego, bueno, por supuesto, ya con la última aberración jurídica, ya pasaron a ser de 1 a 4 años. En los demás casos. Pero el otro dato que tenía era que pasaban de 6 a 12 a 3 a 5, unos 4 años de pena mínima. 4 años de pena mínima. Así ocurría con esta última ley y, en todo caso, bueno, pues no parece lo más recomendable decir que se apoya a la mujer, pero luego se acometen estos cambios jurídicos que nada benefician ni nada protegen a la mujer. No la protegen en nada y por eso es fundamental su derogación para tratar de protegerlas y también de proteger a aquellos hombres que no han hecho absolutamente nada. Totalmente. Bueno, en todo caso, ya sabemos que con esa ley del solo sí es sí se vulnera nuestro principio de presunción de inocencia. Nos vemos desamparados totalmente si alguien es bastante inteligente como para que su relato tenga credibilidad, y con eso es suficiente para llevarnos a prisión. Y decía, porque me he liado un poco con los datos, que la pena mínima por violación eran 12 años, se redujeron en el 95 a 6 años y con el año 2023 ya pues fueron 4 años. Todas las rebajas de condenas para violadores han sido gracias al Partido Socialista. Eso lo tenemos que agradecer enormemente. Entre otras muchas políticas nefastas, esa ley es fundamental, su derogación, porque ha causado mucho daño a muchas mujeres. Bueno, pues Ainhoa García, ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios. El placer ha sido mío. En nuestros estudios en Es Radio Málaga. Ojalá que otro día que pases por aquí, bueno, pues te vengas, estás invitada, por supuesto. Muchísimas